La información presentada en este podcast es solo de carácter informativo y no pretende sustituir tratamientos médicos. De tener alguna duda, consulte a su profesional de la salud. Rincón Canábico Medicinal no se hace responsable por el uso indebido de la información aquí presentada. Un saludo canábico para ti desde Puerto Rico, la estrella del Caribe. Yo soy Madeline y te doy una calurosa bienvenida a tu podcast favorito, Moñitas del Saber, donde entendemos que el sistema endocannabinoide es la clave. Estoy bien segura que te llevaste una gran impresión con el sistema endocannabinoide. Te entiendo, a mí me sucedió exactamente lo mismo. Descubrí que tenemos un sistema que es el jefe de los demás sistemas fue revolucionario. Cuando entendí eso fue que comencé a ver la planta de cannabis como un medicamento y no como una planta más. ¿Estás lista? ¿Estás listo para comenzar? Pues ¿qué esperas? Acomódate con tus audífonos en tu rinconcito canábico preferido y presta atención porque tenemos mucha más información que te seguirá impactando. Te prometí que hablaría de los receptores endocannabinoides, de cómo funcionan esos receptores y de los cannabinoides que provienen de la planta de cannabis. Comencemos hablando de los receptores CB1 y CB2. Los receptores son estructuras proteicas especializadas localizadas en la superficie de las células o en su interior, que son capaces de reconocer y unirse a moléculas específicas denominadas ligandos. Cuando es modificada, la función de los receptores puede causar o contribuir a las enfermedades. Para darte un ejemplo, el receptor de la vitamina D se conoce como BDR y al receptor de la insulina se le conoce como INSR. A los receptores relacionados al sistema endocannabinoide se les llama CB1 y CB2. Estos receptores se diferencian en el modo de transmitir la señal y en su distribución en los diferentes tejidos. La endocannabinóloga Rachel Knox nos dice que los receptores endocannabinoides existen a nivel celular dentro de las membranas mitocondriales de cada una de nuestras células. Cuando estamos enfermos o cuando nos enfermamos, experimentamos disfunción endocannabinoide. Los CB1 se encuentran principalmente en las neuronas del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, aunque también están presentes en ciertos órganos y tejidos periféricos como lo son las glándulas endocrinas, las glándulas salivales, los leucocitos, vaso, corazón y en determinadas zonas de los aparatos reproductor, urinario y gastrointestinal. Hay muchos receptores CB1 en las terminaciones de los nervios, tanto centrales como periféricos. Los receptores CB1 se hallan en abundancia en las regiones del cerebro responsables del movimiento, del procesamiento de la memoria y de la modulación del dolor. Los receptores CB2 se encuentran principalmente en las células inmunitarias, entre ellas los leucocitos, el vaso y las amígdalas. Es principalmente a través de la activación de estos dos receptores que los endocannabinoides controlan muchas funciones corporales, es decir, modulan cómo tú experimentas el dolor, el estrés, el hambre, el sueño, tu presión arterial, tu temperatura corporal, la densidad de tus huesos, tu fertilidad, tu salud intestinal, tu estado de ánimo, tu metabolismo y tu retención de la memoria, entre muchas otras cosas. Y para mi sorpresa, buscando información para este podcast, descubrí que ya existe el receptor CB3 y su nombre alternativo es GPR55. Este receptor interactúa con los cannabinoides endógenos y los fitocannabinoides como el THC y el CBD. Se encuentra en los testículos, en el sistema endocrino, cardiovascular, el cerebro y el intestino delgado. También se encuentra en la región del cerebelo que controla las funciones motoras del cuerpo como la marcha y el habla. Dicen los científicos que es una gran esperanza
porque mediante los cannabinoides podrían detener la propagación del cáncer. Pero eso no es todo. Investigaciones apuntan a que hay 2 receptores más, el GPR18, el cual podría ayudar en el control de la presión sanguínea y en la regulación de la presión intraocular, y el GPR119, que podría ayudar en el tratamiento de la diabetes. Es debido a esto que hace falta la legalización de esta planta. Mientras continúe siendo ilegal, la investigación de los infinitos usos del cannabis van a continuar a paso de tortuga, porque siendo ilegal no se puede hacer la investigación. Ahora bien, ¿cómo funcionan los receptores? Los receptores se pueden comparar con una cerradura y los endocannabinoides con una llave que puede abrir la cerradura y acceder a las células. Todos los receptores y moléculas endocannabinoides juntos se conocen como el sistema endocannabinoide. Los endocannabinoides entran a los receptores CB1 y CB2 y se acoplan de manera perfecta como una llave en su cerradura. Decimos llaves porque los receptores se abren como la combinación exacta que existe entre una llave y una cerradura, de manera que se desate esa reacción química que equilibrará nuestro sistema. Gracias a esto, cuando el sistema endocannabinoide se da cuenta de que alguno de nuestros sistemas no está equilibrado, aumenta la producción de los endocannabinoides para que se unan a los receptores y reparen lo que no está bien. A este balance perfecto del cuerpo se le conoce como homeostasis y es fundamental para que el sistema motor, digestivo, óseo, neurológico, inmunológico y otros funcionen debidamente. Se ha visto que los niveles de endocannabinoides son más elevados en las zonas del cerebro relacionadas con el dolor y que ayuda con la espasticidad en la esclerosis múltiple. La anandamida, palabra proveniente del sánscrito que significa felicidad o alegría, se le conoce como la molécula de la felicidad. Es un endocannabinoide que ha demostrado reducir la ansiedad, el dolor, el crecimiento del cáncer y la colitis, entre otros. La doctora Knox dice que los receptores endocannabinoides existen a nivel celular dentro de las membranas mitocondriales de cada una de nuestras células. Cuando enfermamos, experimentamos disfunción endocannabinoide. En otras palabras, cuando se hace presente algún malestar o enfermedad, es porque nuestro sistema endocannabinoide no está funcionando óptimamente. Y como es un sistema inteligente, se regula a sí mismo para crear el perfecto equilibrio. La planta de cannabis tiene más de 60 cannabinoides. De los más abundantes son el cannabigerol o CBG, cannabicromeno o CBC, cannabidiol o CBD y cannabinol CBN, y varían según la variedad del cannabis. El CBD es un fitocannabinoide no psicoactivo común en algunas variedades de cannabis y que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas y antipsicóticas. El CBD va a tener su propio capítulo más adelante en este podcast. No te lo pierdas. El THC es el mayor responsable de los efectos farmacológicos del cannabis, incluyendo sus consecuencias psicoactivas. Psicoactiva o psicoactivo es el efecto de relajación que nos provoca esta planta y que en cada país tiene su nombre. Aquí en Puerto Rico se le conoce como nota, arrebato o embolle. Este efecto psicoactivo ha sido más que demonizado en todas partes del mundo y esto es increíble. Buscando información me encuentro con esto en Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina. Dice que el THC en la marihuana actúa en el cerebro, el sistema nervioso central, y que el THC provoca que las neuronas liberen dopamina. La dopamina es un neurotransmisor conocido mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. Este es un químico que influye en el estado de ánimo y el pensamiento.
También se le conoce como el químico cerebral encargado de la sensación de bienestar. ¿De causar qué? ¿Escuchaste? ¿Bienestar? Sí, escuchaste bien. El incomprendido y demonizado THC es el encargado de la sensación de bienestar. Pero cuando seguimos leyendo la información de Medline Plus, dice: usar marihuana puede causar efectos placenteros como sentir una sensación de bienestar, de placer o de relajación extrema. Y entre paréntesis dice intoxicación con marihuana. ¿Intoxicación? Espérate, pero no dijo antes que era el químico cerebral encargado de la sensación de bienestar. ¿Pueden ponerse de acuerdo? ¿Causa bienestar o intoxicación? Pues también buscando el concepto intoxicación por medicamentos, en el mismo Medline Plus nos encontramos con que una intoxicación puede ocurrir cuando usted inhala, traga o toca algo que lo enferma, como algunos tóxicos o venenos que pueden causar la muerte. Dos palabras importantes en esta definición: enfermedad y muerte. Sin embargo, ninguno es posible con el cannabis, porque el cannabis bien administrado no enferma, sino cura o alivia, y no existe ni una sola muerte documentada por ingerir cannabis. He leído en fuentes serias que para tener intoxicación con cannabis deberás fumar un cigarro, porro o blunt, como quiera que lo llamen ustedes, del tamaño de un poste del tendido eléctrico. De más está decirte que es imposible. Pero si piensas en la nota que dan las drogas legales como el Xanax o Oxycontin o peor aún el fentanilo, que se usa médicamente para el dolor, todas ellas pueden causar la muerte. De esas nadie habla. Pero con el efecto de relajación del cannabis, ahí sí hay prejuicio. Y ni hablar de la nota que todos andan buscando en el alcohol, del cual todos sabemos que sí mata. Y además es legal, que cualquier persona tiene acceso al alcohol. Todo este prejuicio alrededor del cannabis es un tema político y económico, y es lo bastante complejo para su propio capítulo de este podcast. Se cree que las propiedades medicinales del THC pueden estar relacionadas con la capacidad de la molécula para compensar una deficiencia o defecto en la producción o funciones de los endocannabinoides. Por ejemplo, los científicos han descubierto que las personas que experimentan ciertos tipos de dolor crónico pueden tener una producción reducida de endocannabinoides. Las personas que consumen marihuana con fines medicinales reportan un alivio significativo del dolor, y es debido a que el THC en la marihuana es el cannabinoide que reduce el dolor. Puede ayudar a compensar la disminución de la producción o las funciones de los endocannabinoides en dichos pacientes. Rafael Mechoulam, científico que logró identificar el THC en la década de los 60 en Israel, llegó a la conclusión de que gracias a esta milenaria planta se ha descubierto un nuevo sistema fisiológico de gran importancia. Te invito a ver en YouTube una película bien interesante sobre Rafael Mechoulam, el padre de la marihuana, llamada El Científico, para que descubras su fascinante trabajo con el cannabis. Te va a encantar. ¿Qué te ha parecido descubrir que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide que regula todos los demás sistemas y que las condiciones son producto de la poca producción de cannabinoides en nuestro cuerpo? Es estupendo saber que tenemos dos receptores endocannabinoides que además sirven para recibir los fitocannabinoides de la planta del cannabis. Saberlo me dio seguridad al usar esta planta. También espero con ansias los próximos descubrimientos en relación a los receptores. En el próximo capítulo, que será el último de esta serie del sistema endocannabinoide, estaremos hablando de cómo cuidarlo para que funcione óptimamente. Descubrirás cuán importante es hacerlo y lo fácil que puede ser. ¿Conoces a Louis Armstrong, el padre del jazz? Escucha lo que Louis decía. La marihuana es 100 veces mejor que el whisky. Es agradable,
es una ebriedad que cuesta poco alcanzar, es buena para el asma y relaja los nervios. Para este legendario trompetista, la marihuana era una alternativa mucho más saludable que el alcohol. Su esposa Lucille compartía la misma opinión. A Lucille la detuvieron por posesión de marihuana, lo que ocasionó que Armstrong empezara a difundir su mensaje en pro de la legalización de la marihuana y el consumo libre del cannabis. Si este contenido ha sido de valor para ti, riega la voz, dale me gusta y compártelo. Desde Puerto Rico te envío poderosas vibraciones de salud. Y no olvides que el sistema endocannabinoide es la clave. Un abrazo canábico para ti. Hasta pronto.